Amigos de Emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Nosotros no solamente vemos los casos de éxito, sino también las herramientas. Y hoy día Carlos Rodríguez, que es CEO y consultor de marketing digital de Attach Media, está hoy con nosotros para hablarnos de qué es el consumidor 2.0, cómo ha ido evolucionando el consumidor, qué características tiene. Sobre todo nosotros, los emprendedores, si ofrecemos un servicio a través de internet, tenemos que saber exactamente de qué se trata. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Lo primero es tener cuidado con el tema del cliché, ¿no? Porque inclusive he escuchado que ya están hablando de la web 3.0 o el consumidor 3.0, ¿no? ¿Eso existe? Particularmente, y es una opinión muy particular, no. O sea, en realidad la diferencia, y un poco lo que te quería comentar, es entre el consumidor o la web 1.0 y 2.0 es un cambio de paradigma. ¿Por qué? ¿Qué sucedía antes? Antes las marcas, grandes o pequeñas en general, emitían mensajes, ¿correcto? Es decir, yo sacaba una pauta en radio, televisión o en cualquier sitio y el usuario era un simple receptor, ¿no? El usuario no tenía la capacidad ni las herramientas para poder opinar. Pero esto ha cambiado con el tema del auge de las redes sociales y sobre todo con el tema de generación de contenido. Digamos, antes si tú tenías un mal servicio, no tenías dónde quejarte, tenías que tratar de buscar que un noticiero diga, ¿sabes qué? No me gustó, y que sea una nota interesante y que te quieran promocionar, ¿no? Pero ahora no, digamos, tienes Facebook, tienes Twitter, tienes Foursquare, o sea, tienes muchas herramientas que permiten al usuario hablar de una manera distinta o ya ser no solo un consumidor pasivo y volverse un consumidor activo. Y eso básicamente es un consumidor, digamos, 2.0 o es parte de la web 2.0. Más que un tema tecnológico, es un cambio de paradigma, que es el usuario deja de ser un simple receptor de mensajes y se convierte también en un emisor de mensajes. Opina del producto, del servicio. Opina, se queja. Ya hay muchas cosas que están cambiando, digamos, ¿no? Antes, como digo, un usuario no tenía esa facilidad, ahora sí lo tiene. Inclusive hay gente que crea blogs solo para quejarse y les da de baja cuando le han solucionado el problema del cual se están quejando, ¿no? Entonces, eso básicamente tiene que ver con el consumidor 2.0. Por eso yo no creo, por lo menos por ahora, que haya un cambio de que se pueda hablar de un consumidor 3.0, porque es un cambio, como te digo, más que todo de mentalidad o de paradigma y más que un tema tecnológico, ¿no? Interesante. Sin embargo, entonces, pero sí hay que tener en cuenta esto que has mencionado, que se puede comunicar, que puede crear un blog, que se puede quejar, que puede recomendar, ¿no es cierto? Sí, de hecho ayer estaba para una exposición que tengo en estos días, un estudio de que habla de que el usuario tiende mucho más a utilizar o, digamos, tomar en consideración la recomendación de otro usuario que de la propia marca, ¿no? Entonces uno tiene que comenzar a trabajar sus productos o servicios, sobre todo las pymes, de manera de que yo me vuelva un promotor de tu marca. ¿Por qué? Porque normalmente el embudo, y es un problema que todavía existe y que hay que comenzar a modificarlo, es, ok, tú eres un prospecto, ¿no? Estás interesado en mi producto, compras mi producto y ahí acaba, ¿no? Muchas veces es un error que cometen muchas pymes con las cuales a veces hemos tenido conferencias. Entonces no tiene que ser eso, porque ahí es el momento, uno, para que esa persona se vuelva un usuario de por vida, es decir, que haga la mayor cantidad de compras posible de lo que yo ofrezco. Y lo segundo es que si mi producto o servicio es tan bueno, esa persona se vuelve un promotor de mi marca, ¿no? Y entonces esa es la idea que se tiene que ir trabajando. Efectivamente, yo he observado, por ejemplo, una experiencia personal, ¿no? Quería irme a aprovechar un feriado largo a un lugar. Entonces empecé a buscar qué opinaba la gente del lugar donde yo me quería ir, más que creer lo que exactamente en la web me ofrecen, ¿no? Sí, pues muchos, como digo, muchos hablan del tema de investigación y de hecho Google ha sacado un documento que lo pueden buscar en internet que se llama el momento cero de la verdad, ¿no? Antes, ¿qué sucedía? Digamos, había un estímulo, le dicen ellos, es decir, publicidad en radio, televisión, en internet, en cualquier lado, y el usuario iba al punto de venta, ¿no? O al punto donde quería el servicio o el producto y ahí sucedía el primer momento de la verdad, se le decía, ¿no? Que es cuando el usuario ya podía tener el producto. El segundo momento de la verdad era cuando el usuario ya lo compraba y lo podía usar. Pero en el caso, con el tema de internet, ha nacido el momento cero, que es yo antes de ir al sitio hago, opino, miro, comparo, busco, googleo, y sobre eso es que me formo una opinión. Muchas veces, sobre todo con la venta de productos de largo aliento, como puede ser vehículos o ese tipo de cosas, yo he conocido muchos amigos que me dicen, yo sé más que el vendedor, me dicen, porque yo ya leí, investigué, yo ya sé bien qué quiero y simplemente estoy ahí para resolver algunas dudas muy, muy puntuales. Entonces hay que preocuparnos, en el caso de las pymes, uno, de tener un buen producto o servicio, ¿no? Pues, digamos, obviamente, sin un buen producto o servicio, por más buen marketing que le haga, pues,
no va a suceder. Y lo segundo también es por un tema de generar información, es decir, generen la información al cliente, pónganse en la cabeza del consumidor y digan, bueno, si yo fuera un cliente, ¿qué información me gustaría tener? ¿Cuáles son mis dudas más comunes? Y todo eso comuníquenlo, pregúntenle a los usuarios. De hecho, hay sistemas de encuestas muy económicos de $15, digamos, que se llama SurveyMonkey, como mono de encuesta, en castellano, que uno puede enviar a su base de datos o a los correos que tiene y le haces una encuesta de 3 o 4 preguntas y te permite encontrar cosas que quizás no sabías o que uno asume. Porque lo que tienen que entender también las pymes es que cuando uno trabaja mucho en una empresa, está muy metido, dejas de pensar a veces como consumidor, ¿no? Porque es tu marca, tú la conoces, tú sabes y asumes ya muchas cosas que quizás el público no tiene. Y la mejor forma de saber qué piensa el consumidor es preguntándole. Igual, si tienen un fanpage y no quieren hacer un tema de encuesta, pueden preguntar qué es lo que más te gusta de nuestros productos o servicios. Con ese feedback yo puedo trabajar una campaña, porque digamos, si yo tengo 3 cosas que yo pensaba que eran las más populares y sale una cuarta que no tenía pensada, ok, ese texto lo puedo utilizar en mi publicidad, en mis pancartas, en diferentes cosas que haga, ¿no? Y lo mismo, ¿qué es lo que menos te gusta de mi servicio? Y te darán cosas de que uno no sabía o que quizás no pensaba o que sí las tenías en consideración, pero oye, por si acaso, esto hay que comenzar a trabajarlo porque necesitamos que nuestro cliente sea un cliente satisfecho. ¿Cuáles serían, esta última pregunta, cuáles serían las otras preguntas que debería hacerle yo a mi consumidor para lograr su satisfacción, mayor satisfacción y fidelizarlo además? Ok, una forma muy interesante se llama el score de promoción, que dice que califique tu producto o servicio del 1 al 10. Si yo lo califico de 7 hacia abajo, significa de que soy un usuario promedio, es decir, tu servicio me parece de lo más normal. Pero 8 es neutro. Si te califican con 9 o 10, significa de que esos usuarios son muy propensos a recomendarte. Entonces, es una buena forma de saber cómo anda mi empresa. Califícamela del 1 al 10 y sobre el score que salga más o menos sabes cómo está tu empresa. Entonces sería una forma interesante de preguntar al usuario. Lo otro que recomiendo a las pymes es, tienen que tener en cuenta, o cuando ya manden a hacer desarrollo de sitios web, el tema de lo que se conoce como una web adaptable o responsive design. ¿Por qué? Porque la penetración de celulares está creciendo muchísimo. De hecho, el año pasado, si estoy en lo correcto, se ha importado más de 500.000 de smartphones, que son celulares inteligentes, que ya tienen capacidades de navegación por internet. Y es muy probable que de aquí al 2015, las estadísticas dicen que vamos a sobrepasar la cantidad de gente conectada a internet desde smartphones, va a ser mayor que la de PC o computadoras personales. Entonces hay que aprovechar eso y hay que tener en cuenta el tema de que el diseño se debe adaptar, digamos. Ya las personas que pidan desarrollo de sitios web hablen del tema de que tiene que ser responsive, digamos, que es el término, ¿no? Que implica de que si yo lo veo en una pantalla lo voy a ver así, pero si alguien está entrando a su celular no lo va a ver todo en chiquito, sino el diseño se va a adaptar, que es una de las cosas que también es muy importante. Perfecto, me encantó. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por haber venido. La página de ustedes, los teléfonos de contacto para poder hacer consultas, por favor. Bueno, el blog, tenemos un blog que es blog.attachmedia.com, que normalmente publicamos infografías, información de este tipo, y una cuenta de Twitter que es @attachmedia. Perfecto, muchísimas gracias. No, a ti. Gracias por su tiempo. Amigos, una pausa, volvemos con más.